Está claro que cuando uno ve la gran diferencia con el gobierno anterior, tenemos un gobierno práctico, el otro un gobierno que miraba a la economía desde la ideología, donde el sector privado muchas veces tenía intereses contrapuestos a los del sector público, que había esta visión de a dónde el sector privado está metiendo la mano. Esto ya no está hoy en el gobierno, pero en esto que uno dice, che, analicemos la personalidad. Cuando uno pregunta a Mauricio, ¿cuál es tu enfoque de los problemas en la Argentina? Él dice, yo me refiero al gran filósofo que tiene la Argentina, y entonces nos lleva también, obviamente su pasado en el fútbol tiene mucho que ver, en su formación, y él dice, yo tomo la palabra del filósofo Mostaza Merlo, veo y me agrada que haya muchas mujeres en la audiencia. Mostaza Merlo, cuando ganó con Racing después de muchos años, ustedes recuerdan que cuando le preguntaron, maestro, ¿cómo lo hizo? Y él dijo, paso a paso. Una política de paso a paso. Fue ganando partido por partido. Y cuando le preguntan a Mauricio Macri qué política está haciendo, bueno, la política del paso a paso. Y recorran conmigo estos 5 meses, en términos económicos que tuvimos. Primero la unificación cambiaria, sin ninguna otra resto político. Primero la unificación cambiaria, después la suba de tarifas, después vino el fondo buitres, después nueva corrección de tarifas. Ahora el tema es el blanqueo. Nos van dando política económica por grajeas. Y a mi juicio, aún cuando alguna de estas medidas pueda haber sido dada en la dirección correcta, cuando uno tiene un problema de la magnitud, que es el de la República Argentina, que es qué es lo que nos pasó en el modelo anterior, terminamos consumiendo, y para que una economía funcione, recién hablaba con los amigos periodistas, cualquier economía del mundo, ustedes tomen, si están hablando de una economía sudamericana, cuando vayan, si tienen que exportar a algún lado, a Perú, a Bolivia, a Brasil, a Uruguay, pregunten cómo está el consumo, cómo está la inversión, si la gente está invirtiendo, está ampliando la capacidad de producción, y en tercer lugar también, cómo está el sector externo. Son los 3 motores que debe tener una economía para que sea sustentable. Si el consumo anda fenómeno, o por lo menos tira, si la inversión, es decir, la gente está invirtiendo para tomar nuevos trabajadores, porque tiene un horizonte, está empleando o comprando nuevas maquinarias, si está buscando nuevos mercados, esos 3 motores son claves. Yo necesito, si esos 3 motores están funcionando, ahí yo tengo una economía sustentable, que tiene un horizonte. Cuando hay un solo motor que está funcionando, y bueno, ahí tengo problemas, como cuando tengo cualquier, si un avión está funcionando con un solo motor, etc. Bueno, ¿qué pasó? Consumimos, tiramos plata, quemamos el Banco Central, y mientras consumíamos no nos dábamos cuenta, seguía la fiesta. Ahora nadie invertía. Y esto lo vemos en la ruta de la Argentina. Nos comimos el stock de capital, nos comimos la reserva. Yo dejé el Banco Central con 50.000 millones de dólares de reserva, terminamos con reservas netas de casi 3.000. Se patinaron todas las reservas, y de ahí el libro entonces, que sí tuvo éxito, incluso fue traducido en varios idiomas sin reservas. Así terminó Cristina Kirchner, se gastó, consumió, tuvo su auge, pero después no tuvo capacidad de reproducir y no hubo inversión. El gobierno, con una visión de hacer cosas, un ingeniero está detrás de este gobierno, lo que dice es la inversión. Dejemos que el consumo sea el motor de la economía y vayamos a que sea la inversión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos hoy con esta política económica de grajeas? Estamos en el medio río. Ni hay consumo, porque ha habido un golpe importante al bolsillo de los argentinos, ni tampoco todavía hay inversión. A mí me gustaría que esto fuera completado con un programa económico integral que nos esté marcando el camino. Que nos esté marcando el camino en términos salariales. Tenemos una nueva ronda de paritarias por delante. Y todos ustedes que son empresarios, no hay certidumbre en materia de salarios. No hay certidumbre en materia de tasa de interés. Y es cierto que hemos recuperado un Banco Central con independencia de criterio. El Banco Central ha dejado de ser la chiquita del gobierno, pero se ha enamorado de un instrumento, que es la tasa de interés, que a mi juicio está equivocado, ¿no? Se ha planteado que su lucha central es la tasa de inflación, y realmente el que está en el asiento del conductor
en la política económica es el ministro de Hacienda, es el tipo que maneja el gasto, es el tipo que maneja la recaudación, porque ese es el que domina el juego en la Argentina. El Banco Central juega un rol en el margen. ¿Por qué? Porque el mercado de crédito es chico en la Argentina. El 15% de la producción total es el crédito. El 85% de nuestra economía es una economía en efectivo. Entonces vos podés subir la tasa de interés y lo que haces es embromar a las empresas, pero no actúas sobre la capacidad de demanda de la gente. Entonces hoy tenemos un Banco Central que está buscando dominar a la inflación, cree que con la tasa de interés lo va a lograr, y eso a mi juicio es como tratar de parar un auto que viene a 200 km por hora y agarrar la delantera. El auto no frena así. O sin duda se empieza a romper algunas cosas. Y eso es lo que está pasando hoy con la economía argentina. ¿Cómo se baja la inflación? Marcando un sendero hacia adelante. Un sendero de las principales políticas públicas. Si uno quiere que la inflación sea un 25%, hay que hacer que el gasto público crezca un 25%, que la recaudación impositiva crezca un 25%, que la emisión monetaria, la máquina de hacer billetes del Banco Central, imprima 25% más que el año pasado. Una política de precios y salarios que también acuerde en un 25%, y la política de inversión pública, de obra pública, que también genera un incremento de un 25%. Entonces hacemos una convergencia de los distintos brazos de política económica. Esto es lo que nos permitiría tener un horizonte para que haya más inversión.